Bienvenida familia de la fe. Quiero darle primeramente la bienvenida a quienes nos estén visitando el día de hoy. ¿Tengo alguien aquí a la derecha que nos esté visitando hoy por primera vez? Que se ponga de pie, que diga su nombre. Ok. Entonces aquí yo sé que no nos están visitando. En el centro hay alguien que nos esté visitando, que se ponga de pie y diga su nombre. ¿Cuál es su nombre? Sí, yo le iba a decir por ti, fíjate, porque yo sé tu nombre. Bienvenida, estamos muy felices de tenerte aquí. María Camila es nieta de nuestro hermano Iván. Ha venido de Colombia a visitar, entonces estamos felices de tenerla aquí. Bienvenida. Un aplauso a nuestra hermana Camila. Yo sé también que, pues si no se quieren poner de pie, está bien. Tengo a nuestra hermana Berenice y Magdalena. Son las dos hermanas que nos están visitando. Además, gracias por estar con nosotros. Un aplauso para ellas. Tenemos más personas visitándonos hoy. Por este lado tenemos a alguien que nos visite, que se ponga de pie y nos diga su nombre. Su nombre. Noris y Laurentino, bienvenidos. Un aplauso para ellos. Noris y Laurentino, los acompañan sus hijos Alejandro, Melissa y Axel. Bienvenidos. ¿Alguien más para este lado que esté visitándonos? Que se ponga de pie. Freud, bienvenido Freud. Sí, qué bien que está aquí con nosotros. Qué felicidad tenerlo aquí. Sí, con Freud estuvimos hablando la semana pasada. Qué bien que está aquí. Y luego, por supuesto, tenemos las hijas de nuestro hermano Pablo que están aquí por primera vez. Bienvenidas también. Un aplauso para nuestras hermanas. Mucha visita hoy. Muchas personas que están aquí acompañándonos el día de hoy. Hermanos, como ya saben, nosotros estamos celebrando hoy el Día del Padre. Y hermanos, no importa en qué ciudad vives aquí en los Estados Unidos, no importa de qué país provienes, no importa de qué clase social eras en el país del que veniste, no importa qué nivel educativo tenías, no importa de qué partido político eras o eres ahora, tú también tienes un concepto de lo que es ser padre. Todo mundo tiene un concepto de lo que es ser padre, todos tienen una idea de lo que es ser padre. Y hermanos, el diccionario también tiene un concepto de lo que es ser padre. Y se los voy a poner en pantalla. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua tiene un concepto múltiple de lo que es ser padre. Vamos a hablar de paternidad por razón de la celebración que tenemos hoy. Lo van a tener en pantalla en un momento. Primero dice que es un varón que ha engendrado a uno o más hijos. O sea, alguien que ha tenido niños. No está ahí todavía, ya va a aparecer. Segundo, dice también que es un varón en relación con sus hijos. Dice que es un varón, o sea, varón en relación con sus hijos quiere decir de que no solamente los tiene, sino que se relaciona con esos hijos. La tercera cosa es que dice varón con cualidades atribuidas a un padre, especialmente su carácter protector y afectivo. O sea, alguien que funge como padre. Por ejemplo, yo tengo personas que son como un padre para mí, ¿verdad? Yo le tengo un amor especial a mi hermano Barner. Mi hermano Barner es mucho mayor que yo, podría ser mi papá por la edad. Y es un hombre que, ¿verdad?, me da consejo, me guía con su manera de ser, con su manera de hablar, con la manera de dar clases. Entonces, es como un padre. Eso dice aquí en el concepto, que es un varón con cualidades atribuidas a un padre. Especialmente dice su carácter protector y afectivo. También en la cuarta definición es un varón que ejerce de padre. O sea, no es padre de alguien, pero hace las veces de padre. Pueden ser los padres adoptivos, padrastros, ¿verdad? Les llamamos de diferentes maneras. Entonces, fíjese, tenemos nuestro propio concepto, tenemos el concepto del diccionario y también está el concepto bíblico. Y muchas veces desconocemos el concepto bíblico. Nosotros nos quedamos con el concepto de papá que nosotros tenemos. Nos formamos ese concepto, ¿verdad? Pero a veces está
mal formado, ¿verdad? Porque nos lo formamos, a veces es muy bueno formarse su propio concepto uno, porque tiene un buen papá. Pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen papá? O que el papá no es bueno, ¿verdad? Entonces se forman una idea de papá que no es la que el Señor quiere que nosotros tengamos. Entonces, ¿verdad? Y el pecado también que no ayuda, ¿verdad? Nosotros pensamos mal muchas veces, esa idea que tenemos de ser padre. Tenemos ideas como, traje una serie de ideas aquí, que el papá es un nombre en el certificado de nacimiento de alguien. O sea, a veces tenemos la idea de que papá es el que engendró y ya no tiene nada que ver. Y por eso el diccionario se asegura de decir que es en relación con sus hijos. Dice, papá es solamente el que trae dinero a casa. Si no formamos esa idea de que el papá es el proveedor y nada más. O sea, hasta ahí se acabó. Tenemos ideas como, no es tarea del papá educar a los hijos, esa es tarea de mamá. ¿Verdad? Tenemos ideas como papá es un hombre que siempre debe estar serio o enojado. Eso creo que a mí me hubiera costado. Papá es el que hace lo que quiere en la casa, o peor aún, papá es el que no le rinde cuentas a nadie. O sea, papá es el manda más, la máxima autoridad, y nadie le puede decir nada a papá. Entonces el concepto bíblico de paternidad es muy diferente, hermanos. Y ese concepto es el que nosotros deberíamos de tener para que nosotros nos comencemos a formar un mejor concepto. La cuestión con el concepto bíblico de paternidad es que no aparece en un solo lugar. Así como usted puede buscar el concepto de la fe, muy pocas cosas en la Biblia son así como la fe. Usted busca en Hebreos 11 y le dice claramente qué es lo que es la fe. Es pues la fe, ahí búsquele, ahí está el concepto completo, claro, y no hay otro. Pero si usted busca el concepto de padre, está por todas partes. El Señor lo pone donde usted menos lo espera. Ahora nosotros vamos a estar en Lucas 11. Donde usted menos se lo espera, ahí hay una idea de lo que es la paternidad. No vamos a ver todo el concepto ni todo lo que la Biblia dice acerca de lo que es ser padre, pero vamos a comenzar por lo menos a rascar la superficie para que ustedes comiencen a formarse un mejor concepto de lo que es ser padre. Antes de leerlo, vamos a ponernos de pie, vamos a orar para empezar este culto y después de eso vamos a leer su palabra en Lucas 11, solamente 4 versículos del 1 al 4. Oremos. Padre eterno, gracias te damos por estar aquí en medio de nosotros. Bendito sea, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí, estar celebrando, estar hablando de padres cuando tú eres padre. Gracias, Señor, porque te tenemos, porque tenemos tu palabra que tú nos diste, Señor. Eres buen Padre, Señor. Gracias. Feliz Día del Padre, papá. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, todo lo que nos das, todo lo que nos enseñas. Padre, la guía que nos has dado, habernos dado la persona de Jesucristo para mostrarnos cómo se hacen las cosas, cómo los padres debemos de ser. Bendito seas, porque no estamos a ciegas, sino que tenemos una guía perfecta que nos la has dado tú. Feliz día, papá. Todos estamos celebrando por ti. Te pedimos que estés en medio de nosotros, alegrándote por esta celebración que estamos teniendo hoy y que nos hables a través de tu palabra, a mí primeramente y luego a mis hermanos. Bendito seas por todo lo que haces. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Así de pie, hermanos, vamos a leer Lucas 11 del 1 al 4. Búsquelo en su Biblia, le doy tiempo y si no, lo vamos a tener en pantalla. Ahí está. Lucas 11 del 1 al 4. Usualmente aquí, hermanos, para los que no lo saben, leemos muchos versículos. Me gusta que leamos para que tengamos una idea completa de lo que vamos a hablar. Pero ahora estos versículos son versículos que hablan mucho en muy poco. Entonces vamos a leer Lucas 11 del 1 al 4. Aconteció, todos al unísono, todos conmigo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro
de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa es la porción de la Escritura que nuestro Señor tenía para nosotros. Hoy pueden tomar asiento. Lo primero que podemos ver en el pasaje es el punto número 1. Padre, según la Biblia, es alguien que escucha y habla con sus hijos. Padre es alguien que habla y escucha a sus hijos. Fíjese, hermano, el versículo primero le está diciendo: Señor, enséñanos a orar, como Juan le enseñó a sus discípulos. Está hablando de Juan el Bautista. Y fíjese, Juan el Bautista y Jesús oraban a su Padre. ¿Y qué es la oración? La oración es una forma de comunicación con nuestro Padre. Es una manera de relacionarnos con Él verbalmente. Y los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan se daban cuenta que estos dos hombres tenían la necesidad de comunicarse con su papá. Y entonces dijeron: no, nosotros queremos aprender eso. Y fíjese qué curioso la pregunta o la petición, porque si ellos hubieran visto que para Juan o para Jesús era gravoso orar, no hubieran querido que les enseñara a orar. O sea, si Jesús hubiera dicho: miren, lo voy a dejar porque tengo que ir a orar, ¿verdad? O sea, como que le molestara. O si lo hubieran visto a Jesús que cuando venía la hora de orar, decía: oh no, pero yo tengo que hacer otra cosa ahorita. Y buscaba la manera de evitar ese momento con el Padre. Entonces, ellos hubieran dicho, ¿verdad? Orar es algo molesto. Orar es algo que no hay necesidad de hacerlo. Si se daba cuenta de que él no tenía esa necesidad, pero ellos miraban ese deseo profundo de Jesús de buscar al Padre. Hermanos, yo no sé a cuántos les encanta levantar. ¿Quiénes levanten la mano a los que les gusta levantarse temprano en la mañana? Esos, fíjese, solo como 3 manos, 4 manos. ¿Por qué? Porque a la mayoría de gente no le gusta madrugar, ¿verdad? Hay ocasiones, ¿verdad?, cuando vamos de vacaciones, que sí, todos están levantados a las 5, pero de otra manera nadie se quiere levantar temprano. Jesús se levantaba cuando estaba oscuro. O sea, 4 de la mañana se levantaba a platicar con su papá. Ustedes lean en la Escritura y lo va a ver. Jesús buscaba ese momento de comunicación. Jesús gozaba de eso más que de otras cosas, porque si no, los discípulos le hubieran dicho: Señor, enséñanos a sanar enfermos, o Señor, enséñanos a predicar de la manera que lo haces tú. Pero se dieron cuenta de que el gozo más grande de él no era todo lo demás, sino que era la comunicación que tenía con su Señor, con su Padre, ¿verdad? Disfrutaba de esa comunicación, al punto que todos se daban cuenta. Antes existía el concepto de que papá, como les dije, nos formamos conceptos equivocados de la paternidad. Papá era el que llegaba noche y que no se le podía hablar. No se le podía hablar. Ese es el concepto de papá. Yo conozco muchos amigos que ese es el concepto de papá. Yo tenía un vecino que yo platicaba con él. Solo miraba que se acercaba el carro del papá y me decía: me tengo que ir para adentro y llega mi papá. O sea, no podía estar en la calle, no podía estar hablando, no podía hacer nada. O sea, se tenía que volver una estatua el hombre, porque el papá no se le podía decir nada. Entonces, y fíjese, en la mañana se sentaban a leer su periódico y no le hable. En la noche llegaban, se sentaban y no le hable. Y si le hablaba, se armaba un zafarrancho. Había una clase y la maestra les dijo a los alumnos que fueran a casa y que le pidieran a los papás que les contaran una historia, ¿verdad? Estaba tratando de ayudarles a que practicaran su narrativa y todo eso, cuestiones de idioma nacional. Yo no sé cómo le dicen ustedes a esa materia.
Y entonces los niños se van para la casa y le preguntan a sus papás que les cuenten una historia. Y entonces la idea era de que ellos retuvieran la historia y que el siguiente día vinieran y la contaran. Y llega un niño a la escuela de regreso y le dice la maestra, ¿le preguntaste a tus papás que te contaran una historia? Y le dice, sí, de hecho mi mamá fue la que me contó una historia. Y le dice, ¿y qué historia te contó? Pues fíjese que me contó que una vez mi papá llegó de trabajar, se sentó en su sillón y estaba completamente en silencio eso. Tan en silencio que un ladrón llegó y como vio que todo estaba en silencio, pensó que la casa estaba sola. Se metió a la casa a robar y cuando mi papá lo vio, se vio interrumpido de su momento de descanso, saltó sobre aquel hombre y lo mató con sus propias manos. Y le dice la maestra, qué historia más horrible, le dice. ¿Y cuál es la moraleja de la historia? Que a papá no se le molesta cuando está descansando. A papá no se le molesta cuando está descansando. Y ese es el concepto que muchos tenemos de paternidad, que al papá no se le debe de molestar. Ese, hermanos, es un concepto erróneo. Dios nos muestra en la Biblia con su ejemplo que un padre es alguien con el que quieres hablar y que en realidad puedes hablar con él y que te escucha. Hermanos, yo estoy seguro que si ustedes pensaran que Dios no les escucha, nunca se dirigirían a Él. Nosotros sabemos que Dios nos escucha, tenemos la constancia de que Dios nos escucha. De hecho, le voy a poner unos versículos en pantalla. La primera de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Quiénes son los justos? Los justificados. Dice, y sus oídos atentos a sus oraciones. Otro más, Jeremías 33:3, dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, otra vez, alguien que es hijo de Dios y hace su voluntad, ¿qué hace con él? A ese oye. Nosotros hemos oído todos estos pasajes. Hermanos, yo les pude haber traído 50, 60, 70, cualquier número de pasajes donde dice de que el Señor está atento a nuestras palabras. El Señor quiere escucharnos. Un papá debe estar pendiente de lo que los hijos quieren decir. Debe de escucharlos, debe de hablar con ellos, debe de haber comunicación. La palabra es clara. Los que tenemos a Cristo somos escuchados y respondidos. Y asimismo un padre terrenal también debe estar listo a escuchar y hablar con sus hijos. Ahora, no solamente es necesario hablar y escuchar. Número 2, padre es alguien que está presente. Alguien que está presente. En el versículo 2 Jesús indicó a sus discípulos que oraran, Padre nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos. Porque Jesús sabía exactamente dónde estaba su Padre. Fíjese que cuando Jesús ascendió, ¿qué dijo? Voy a mi Padre. O sea, sabía dónde estaba su papá y sabía que podía ir donde él, ¿verdad? Yo creo que cuando tú oras, estás entrando en la presencia del Padre Celestial. Y de hecho lo decimos muchas veces. Yo me he dado cuenta que cuando hermanos oran, y yo lo he hecho, digo, Señor, venimos delante de tu presencia, porque estamos comenzando un momento de comunicación, estamos viniendo a la presencia de la que nos escuche, ¿verdad? Y lo bonito es que uno de los atributos de Dios es que Él es omnipresente, Él está en todas partes. Entonces usted todo el tiempo tiene acceso al oído del Señor, a los ojos del Señor y a la presencia del Señor, en todo momento. Los que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, sabemos que Él ha venido a morar dentro de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo dice Pablo? ¿Acaso no sabéis que sois, verdad? Sois la morada del Espíritu Santo. Nosotros tenemos a nuestro Señor dentro de nosotros, está presente con nosotros. Como dice Mateo 6:6, lo traje para que lo puedan ver aquí en pantalla. Esto es parte del Sermón del Monte. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Y tu Padre que está dónde? ¿No está ahí? Tu Padre que está en secreto y que ve en lo secreto, te recompensará en público. Tu Padre está ahí, ¿verdad?
Quisiera saber si todos estamos siendo esta clase de padre que está disponible para sus hijos, para escucharlos, para hablar con ellos, pero también estar ahí. Necesitamos estar accesibles, necesitamos estar ahí. Porque ahora, hermanos, con la tecnología de la que me estaba riendo hoy temprano, podemos hacer diferentes cosas. Podemos hablar con los hijos y podemos escuchar a los hijos por teléfono o por videollamada, hasta verlos, pero no tener presencia en la vida de nuestros hijos. La presencia de un padre es necesaria, es tan necesaria que puede causar problemas psicológicos en los hijos. Hay enfermedades ahora que son a partir de la falta de padres. Yo no sé si ustedes han escuchado del síndrome del padre ausente. Háganle un search en Google, una búsqueda. Se van a dar cuenta que esa es una enfermedad de hoy día. Muchos males provienen de la falta de padre. Les traje unas estadísticas que compartió un amigo mío, pastor. Dice, un hijo sin papá tiene 5 veces más probabilidades de ir a la cárcel. Un hijo sin padre tiene 5 veces más probabilidades de ser pobre. Un niño sin papá tiene más probabilidades de tener problemas de conducta y académicos en la escuela. Un niño sin papá tiene el doble de probabilidad de necesitar ayuda psicológica. El doble de probabilidad de ni siquiera terminar la escuela secundaria. Las hijas sin papá tienen 2 veces y media más probabilidad de tener hijos fuera del matrimonio. Fíjese, estas otras estadísticas que tengo aquí son terribles. Dice de que 7 de 10 personas que terminan en la cárcel crecieron sin papá. 7 de 10, el 70%. Hay una relación entre la presencia y el ejemplo de un padre y el desempeño de una persona. Leí en el sitio de la Universidad ISEL de México que el 40% de los niños en México son criados exclusivamente por las madres. Y el sistema norteamericano, donde la mamá trabaja y el papá cuida a los niños, tampoco funciona. El modelo de Dios es perfecto. Tiene que haber un balance de los dos en la casa. Tiene que estar la presencia del padre y tiene que estar la presencia de la madre. No hay error en lo que Dios hace. No hay error en lo que Dios pide que hagamos. No pueden los hijos tener 2 papás. No pueden los hijos tener 2 mamás, ¿verdad? Los hijos necesitan el modelo varonil de comportamiento. Gracias a Dios por los padres que están presentes en la vida de sus hijos. Jesús, hermanos, vino y modeló una manera de vivir para sus hijos y fue una vida de relación con su Padre. Dios pudo haberse llamado de muchas maneras. Yo estaba pensando en esto. Yo no sé si usted alguna vez lo ha pensado. Que Dios elige llamarse Dios Padre. Y Él se pudo haber llamado cualquier cosa. Se pudo haber llamado Dios Comandante Máximo. O se pudo haber llamado Creador Supremo o cualquier otra cosa. Pero elige llamarse Padre. ¿Y sabe por qué? Y esto es bien especial. Póngame atención, llévese esto para su casa. Porque si a ti te tocó un padre irresponsable, Dios quiere que sepas que tú no estás solo y que tienes en Él a un Padre perfecto al que puedes acceder en todo momento. Si tú no tuviste un buen padre, Dios es un buen padre y está ahí para ser tu padre. Tercer punto, que es un padre según la Biblia, es alguien que se somete a la voluntad de Dios. En el versículo 2 Jesús continúa diciendo: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Los hombres de verdad no son los que hacen lo que quieren. Los hombres de verdad no son los que tienen muchas mujeres. Los hombres de verdad son aquellos que obedecen a Dios. Es difícil someterse a Dios. Es difícil. Requiere más hombría hacer lo que Dios manda que hacer lo que uno quiere. Hay muchos padres que les encanta señalar que los hijos deben obediencia porque ellos son los padres. Y hay esposos que les gusta recalcar que la mujer debe someterse y obedecer al marido. Pero se les olvida que el hombre le debe obediencia y sumisión a Dios. Ese es el orden de las cosas. Se le debe obediencia y sumisión
a Dios. Fíjese de que en la Biblia aparecen lo que son las maldiciones generacionales. Yo no sé si las han visto, están en Números. ¿Y sabe cómo comienzan las maldiciones generacionales? Aquello que dice que hasta la cuarta generación serán malditos. ¿Sabe cómo comienza eso? Con un hombre que decide desobedecer a Dios. La obediencia a Dios cambia las vidas. La obediencia a Dios cambia cómo nosotros le enseñamos a nuestros hijos y cómo ellos se desarrollan. Todo se origina en la obediencia a nuestro Señor. Fíjese que si nosotros tuvimos un padre desobediente, el Señor nos da la oportunidad de hacer todas las cosas nuevas. Todas las cosas nuevas en Jesucristo. Tenemos el poder. Les dije que nosotros que hemos creído en Jesucristo recibimos el Espíritu Santo. Ese nos da el poder de romper las cadenas del círculo vicioso. Si estamos bajo una maldición generacional, nosotros podemos salir de ella, podemos romperla, tenemos el poder, Jesucristo nos lo da. Y podemos ser padres diferentes y comenzar algo nuevo con nuestras familias. Si no lo has hecho aún, te invito a que recibas este regalo de nuestro Señor. Fíjese lo que dice la primera de Pedro 1, 18, 19. Va a estar en pantalla. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis ¿de quién? De vuestros padres. O sea, Pablo sabía que algunos padres no nos iban a enseñar bien. Dios sabe que algunos padres no nos iban a enseñar bien. ¿Y con qué nos salvó? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nos ha dado el poder para que nosotros podamos ser los representantes de Dios en nuestra casa. Representantes de Dios. Número 4, ¿qué es padre según la Biblia? Es alguien que provee para sus hijos. Yo creo que esto no les cuesta a los padres hispanos, ¿verdad? Los padres hispanos somos trabajadores, somos proveedores, ¿verdad? Dice Lucas 11:3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesús. Nuestro Padre Celestial modela a un padre que hace, ¿verdad? Y que provee lo necesario para sus hijos. Les da lo que necesitan, todo lo que necesitan. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios no deja que les falte nada. Si tú tienes trabajo, créemelo, es Dios quien te lo ha dado. Si tú tienes trabajo que requiere habilidades, créame que esas habilidades te las ha dado Dios. Todo, desde tu transporte, la capacidad de hacer las cosas, todo lo da Dios. Dios te está proveyendo. Mateo 6, 31, 33 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, Dios provee. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto es lo que hace Papá Dios. Provee para sus hijos. Hay cierta moda hoy de padres irresponsables. Papás que no quieren trabajar, papás que quieren quedarse en casa, que la mujer trabaje y ellos no. Por eso a veces las mujeres encuentran a un hombre que provee y lo alaban, porque ahora hay decadencia de hombres que proveen como debe de ser. Pero proveer no es todo. Ya vimos que debe ser alguien que escucha y habla con sus hijos, que debe de estar presente y también que se somete a la voluntad de Dios. Finalmente Jesús dice, quiero ver, que Dios, que la Biblia dice que es padre según la Biblia, alguien que protege a sus hijos. Quinto punto y último. Jesús dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Traje la traducción, la nueva traducción viviente, va a estar ahí. Dice,
y no permitas que cedamos ante la tentación. Se oye mejor, ¿verdad? Cuando nosotros decimos no nos metas en tentación, es como que Dios nos metiera en tentación y Dios no hace esas cosas. Entonces suena mal, ¿verdad? Entonces busqué una traducción alternativa y dice, no permitas que cedamos ante la tentación. Dios nos protege, Dios nos da la fuerza, ¿verdad? Lo que está diciendo Jesús a sus discípulos es el Señor da el poder para resistir la tentación. Un papá debe guiar a sus hijos. Un papá debe hablar con ellos, ¿para qué? Para decirles lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Debe de inculcarles al temor al Señor. Fíjese que yo conozco gente de que prefiere mandar a sus hijos a clases de boxing para que aprendan a defenderse. O prefieren mandarlos a clases de karate, ¿verdad? Defensa personal. El karate es mejor que el boxing, porque el boxing, dicen, es violento, pero el karate les enseñan los orientales a que solo es para defenderse, no es para atacar, es para defenderse. ¿Por qué no le enseñan mejor a tener a Dios en su corazón y cualquier cosa que le sucede están cubiertos por toda la eternidad? Es necesario que vayamos deshaciéndonos de los estereotipos y que vayamos formándonos este concepto de padre, que es bíblico. Padre es alguien que escucha y habla con sus hijos, es alguien que está presente, es alguien que se somete a la voluntad de Dios, es alguien que provee para sus hijos, es alguien que protege a sus hijos, presentándoles la oportunidad del Evangelio. Tienen hoy padres que no tienen a Cristo la oportunidad de arrepentirse y recibirlo. Y los que tienen a Jesucristo tienen la oportunidad de comprometerse más con el Señor para ser los padres que Él quiere que seamos. Yo me comprometo a ser más el padre que el Señor quiere que yo sea para mis hijos. ¿Quién quiere comprometerse conmigo? Ser más el padre que Dios quiere para sus hijos. ¿Será que se quieren comprometer? Que Dios nos ayude y que nos lleve a ser más comprometidos con Él y con su palabra para ser más los padres que Él quiere que nosotros seamos. Hermanos, vamos a orar para terminar. Y después de eso voy a hacer que pasen todos los padres para orar por ellos. Oremos. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por el ejemplo que tú nos das. Yo veo, Señor, que tú eres un Padre perfecto. No nos falta nada contigo, Señor. Nos das más, mucho más de lo que un Padre terrenal puede dar. Gracias por los padres que nos diste. Y Padre, gracias por la oportunidad de conocerte y realmente ser llamados tus hijos. Bendito seas por todo lo que haces a través de los padres de la iglesia. Gracias por llevarles palabra hoy, Señor, y mostrarles que pueden ser mejores padres. Cada quien se compromete en su corazón. Bendito sea, Señor, porque tu Santo Espíritu nos lleva a tomar estas decisiones, de acercarnos a ti, de creer en ti, de recibir la fuerza, el poder y de escuchar el Espíritu Santo que nos motiva a hacer los cambios necesarios. Es en Cristo Jesús que te agradecemos. Amén.